Buenas noches, espero se encuentren muy bien. El día de hoy la clase de hoy vamos a ver, va a ser una clase de práctica y bueno, vamos a hacer ejercicios de exámenes pasados. Mi nombre es Mariela Núñez Guillén y bueno, soy la tutoría de nivel de RAW del proyecto Promake. Bueno, pueden ver bien la pantalla y me escuchan bien. Ok, bueno, veamos la primera pregunta. Dice una expresión equivalente a 3 a la 6 es, ¿ustedes qué dicen? A, B, C o D. ¿Ustedes qué dicen? Esta expresión que es a la 6, ¿a qué es igual? Bueno, para este ejercicio tenemos que recordar lo que eran potencias o resolución de potencias. Y aquí tenemos que recordar que la potencia más o menos nos indica el número de veces que la base, en este caso sería el 3, se va a multiplicar por sí mismo. Entonces, 3, entonces va a ser así. Va a ser 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. 6 veces. Entonces, sería la opción C. Porque veamos que se está multiplicando 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí, ¿cómo se podría ver este 6 por 6 por 6? Más que ¿Cómo se puede ver? En forma de potencia, manera de potencia. ¿Cómo se podría ver? Este se podría ver como es 6 por 6 por 6. Y ese se vería como 6 a la 3. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Alguna pregunta? no está súper bien. Ok, vamos con el siguiente. Dice, el resultado de 7 a la 2 es, entonces, igual. Aquí tenemos que recordar que 7 a la 2 se puede ver como 7 por 7. ¿Y cuánto es 7 por 7? ¿Cuánto es 7 por 7? 49. Exacto, 7 por 7, 49. Entonces sería la opción C. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente. Este es un problema. Y dice, Francisco vive en Punta Arenas. Un día pescó 500 gramos de pescado y después fue al mercado donde compró 3 bolsas de harina de 500 gramos cada una y 6 tomates de 15 gramos cada uno. Del mercado se fue a la casa de su mamá
y le regaló la mitad de los gramos de pescado, una bolsa de harina y la mitad de sus tomates. ¿Cuántos gramos de pescado, de harina y de tomate le quedaron en total a Francisco? Entonces, vamos a ver. Subrayar los datos que tenemos. Dice que un día pescó 500 gramos de pescado y fue al mercado donde compró 3 bolsas de harina de 500 kilogramos cada una y 6 tomates de 15 gramos cada uno. Entonces, ¿qué es lo que tiene Francisco? Entonces, Francisco tiene 500 kilogramos, perdón, 5000 kilogramos de pescado más 3 bolsas de harina que son de 500 kilogramos cada una. Y dice que compró 6 tomates de 15 más 6 tomates de 15 kilogramos. Ok, ahora sí, esto es lo que, esto es lo que compró Francisco en el mercado. Y dice que después se fue a la casa de su mamá y le regaló la mitad de gramos de pescado. Entonces, ¿cuál es la mitad de gramos de pescado? Estos son 2000. gramos de pescado. Así. Entonces, le regaló a la mamá, bueno, eso es disco y a ver, a la mamá de Francisco. Entonces, él a la mamá le regaló la mitad de los gramos de pescado. Entonces, tenemos que sacar la mitad de 5000. Entonces, para poder conseguir la mitad, lo vamos a dividir entre 2. Y luego nos dice que le regaló una bolsa de harina. Entonces, le regaló una bolsa de harina de 500 kilogramos. Entonces, una bolsa de harina de 500 kilogramos. ¿Y qué más dice? La mitad de sus tomates. Entonces, le regaló 3. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Alguna duda con respecto a lo que llevamos al momento? Yo no tengo ninguna. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a tomar lo que tenemos, lo que nos dice que compró Francisco, es decir, esta cantidad, y le vamos a restar lo que le regaló la mamá. Lo que le regaló la mamá. Fue lo que le regaló la mamá. Ah,
Eso es lo que le regaló la mamá. Y tenemos que resolver esa operación. Entonces, aquí tenemos que recordar lo que es el orden de prioridad en operaciones. Entonces, ¿qué se hace primero aquí? Hago la pregunta a ustedes. ¿Qué tenemos que hacer primero? La multiplicación. Exacto. Vamos a hacer las multiplicaciones de adentro del paréntesis. Bueno, cuando tenemos paréntesis, se van a hacer las operaciones dentro del paréntesis y podemos hacer las multiplicaciones a la misma vez. Entonces, podemos hacer las multiplicaciones de un solo y podemos trabajar las multiplicaciones que están dentro del paréntesis. Entonces, es por, entonces sería 1500 más, más 3 por 15, perdón, por 15, 90 menos lo que está dentro del paréntesis. Resulta que aquí dentro del paréntesis tenemos una división. Igual. Entonces, cuando tenemos también multiplicaciones, divisiones, también las podemos hacer. Entonces, vamos a hacer esa división de un solo. Entonces, dividimos 5000 entre 2, nos va a dar 2500. Más, hacemos esta multiplicación, 1 por 500 y va a ser 500 más 3 por 15 que va a ser 45. ¿Todo bien hasta el momento? Sí. Y ahora tenemos que hacer esta resta. Aquí es como si estuviera un menos uno multiplicando todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces vamos a hacer esa multiplicación. Es 1500, perdón, 5000 más 1500 más 90. Entonces le vamos a restar 2500 menos 500 menos 45. Vamos a hacer esto. O también podemos hacer esta suma de un solo. Si quieren, mejor hacemos la suma de un solo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hacemos mejor la suma dentro del paréntesis o así vamos bien? Yo digo que así vamos bien. Ok, así vamos bien. Entonces podemos hacer, ¿qué tal si hacemos las sumas primero? Entonces, son 6500, 6590 menos 1000, vamos a hacer 1000. Sí, y esto nos va a dar, o sea, 1090 menos. Esto va a ser igual a 300. Y esta es la respuesta. Por lo tanto,
¿Cuántos gramos de pescado de harina y de tomate le quedan en total de pescado, de harina y de tomate le quedan en total a Francisco? Entonces, la opción correcta sería la opción, que son 3.545. ¿Alguna duda con respecto a este problema? ¿Una consulta? No, todo bien. Todo bien. Y bueno, aquí también está el procedimiento que hicimos. Ahora sí, este es otro problema y dice, al organizar una lección con 33 estudiantes y hacer la mayor cantidad de grupos de estudiantes, de 5 estudiantes, ¿cuántos grupos de 5 estudiantes quedan conformados? Tenemos 33 estudiantes y tenemos que hacer 5 grupos de estudiantes. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita va a ser, digamos que voy a descomponer este 33 en 30 más 3. Y ahora voy a ver, dice que tiene que ser la mayor cantidad de grupos de 5 estudiantes. Y tengo 33 estudiantes. Lo que voy a hacer es dividir 30 entre 5. Entonces, yo al hacer esta división me va a dar como resultado 6. Entonces, como tengo, y me van a quedar 6 grupos de 5 estudiantes. Y me va a quedar un grupo de 3 estudiantes. Entonces, ¿cuántos grupos de 5 estudiantes quedan conformados? Quedan 6. Una Quedan 6, pregunta. ¿sí? Digamos, en cualquier problema que sea así, siempre hay que dejar que el número, digamos, si dice 5 hay, aunque sea para, o sea, ¿cómo explicar? Dice ahí 33 y igual se le puede quitar a cualquier número el restante, como Eh, el 3. bueno, en este caso, el problema, tengo que buscar como un múltiplo de 5. Eso es lo que yo hice, buscar como un múltiplo de 5. Entonces, un múltiplo de 5 es 30, es como el número más cercano a 33. Bueno, tengo 35, pero como no puedo aumentarle, entonces tengo que agarrar como el número del número más pequeño, que sea múltiplo de 5, y en este caso yo agarré 30. Y este 33 se puede ver como 30 más 3, eso es 33. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Agarrar ese 30. Entonces dije, voy a dividirlo entre 5 para ver qué me da. Y resulta que da 6, porque tengo que buscar que me dé un número entero. Porque la pregunta es, ¿cuántos grupos de 5 estudiantes quedan conformados? La pregunta va como a, sí, exactamente. Tienen que ser exactamente grupos de 5 estudiantes. No puede ser, bueno, si dijera cuántos grupos de 5 estudiantes quedan y
y queda algún otro grupo, dependiendo de la pregunta. Pero en este caso es como buscar un múltiplo dependiendo de lo que nos pregunten en el problema. Porque Ok, muchas gracias. ok, con mucho gusto. Porque este problema es de múltiplos, lo que es son bueno, los factores son por ejemplo, 5 por 6 igual a 30. Entonces, 30 es múltiplo de 5 y es múltiplo de 6. ¿Y cuáles son los factores de 30? Los factores de 30 son 5 y, 6, pero puede tener más factores, porque ese es como el objetivo del ejercicio. Ahora sí, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones contienen solo números compuestos? Tiene que tener solo números compuestos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opción? A, B, C o D. Aquí tenemos que recordar lo que son, bueno, los números primos y los números compuestos. Los números primos son aquellos que solo se pueden dividir entre uno y el mismo. Es decir, no tienen otros factores en los que se puedan hacer. Por ejemplo, el 2 es un número primo, porque si ustedes intentan ver, el 2 solo se puede dividir entre uno y entre 2. Digo que sean divisibles entre un número cuando hacemos esa división y nos va a dar un número entero. Tiene que ser un número entero, no puede ser un número decimal. Y si me da un número decimal, ya no estamos hablando de divisibilidad. Otro número primo es el 3, igual, porque solo se puede dividir entre 1 y 3. También está el 5. El 5 también solo se puede dividir entre 1 y el mismo. El 7 también. Y también hay otros números. De hecho, hay una lista de números primos. ¿Y qué son los números compuestos? Los números compuestos son los que se pueden formar cuando hacemos la multiplicación de dos números primos o incluso de otros números compuestos. Por ejemplo, si yo multiplico 2 por 2 es 4. Entonces, si yo quiero decir 4 será un número primo, no es un número primo, porque es divisible entre 2. Entonces, ¿qué es? Es un número compuesto. Está conformado por el 2 en este caso. Los factores del 4 son, bueno, es el 2. Y el 2 es un número primo. Entonces, ahí, números compuestos son los que sí se pueden dividir entre más números. Bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Cuál es la opción correcta? ¿Cuál será? A, B, C o D. Bueno, podemos ir viendo C. la C. Sí, es correcto, es la opción C. ¿Por qué? Porque, ok, vamos a ver la opción A. Como yo dije anteriormente, el 2 es un número primo. Entonces ya aquí se descarta. Pero también otro número primo es el 11. El 11 solo se puede dividir entre uno y el mismo. ¿Qué más? En esta lista todos son números primos, vean. Está el 5, 6, 7 y 11. Todos son números primos. En este caso el 6 es un múltiplo de 2 por 3 y 2 y 3 son números primos. 2 por 3 es 6.
el 8 se puede ver como 4 por 2 o 2 por 2 por 2. Y esto también, igual, ya vemos que el 8 es divisible entre 2 y 4. El 10 pasa algo parecido. Se puede ver como el producto de 2 por 5. 2 por 5 es 10. Y aquí podemos ver que 10 es bueno, es múltiplo de 2 y de 5. O es divisible entre 2 y entre 5 también. Y el 12 tiene un montón de múltiplos, porque se puede dividir entre 2, se puede dividir entre 3, se puede dividir entre 3, entre 4 y entre 6. Entonces tampoco es un número primo, porque se puede ir entre más números y es el factor de, por ejemplo, es el múltiplo de 3 por 4, es 12. Ahora vamos a la opción D. La opción D, aquí podemos ver el 6 es un número compuesto, pero ya el 7 no. El 7 es un número primo, es un número que solo se divide entre uno y el mismo. El 10 como ya vimos en esta opción, el 10 es un número compuesto y el 12 también es un número compuesto. Pero en este caso lo descartamos con el 7. Entonces es correcto, la opción es la C. ¿Alguna consulta sobre este problema? Nada más para aclarar, los primos son los que se pueden dividir entre el o el uno, ¿verdad? Exacto, Y los compuestos son los que se pueden dividir por más. exacto. Los números Ah, compuestos bueno. se pueden dividir tanto como en uno y el mismo, pero también se puede dividir entre más números. Entonces ya ahí puedo descartar que ya no son números compuestos, ya no son números primos, sino que son números compuestos. Y los números primos son los que solo se pueden dividir entre uno y el mismo. Es decir, en el caso del 3 solo se puede dividir entre uno y entre 3. ¿Todo entendido? Sí, muchas gracias. Mucho gusto. Ahora sí, nos dicen que la descomposición de 90 en sus factores primos ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que descomponer el 90 en factores. Es decir, tenemos que dividir el 90 de puros números primos. Entonces, vamos a ver. 90 es divisible entre 2, porque ya hemos visto anteriormente las reglas de divisibilidad. Los números divisibles entre 2 son todos aquellos que terminan en números pares. Entonces son aquellos que terminan en 0, en 2, en 4, en 6, 8 y en 8. Entonces todos los números terminados en 0, 2, 4, 6 y 8 son divisibles entre 2 porque terminan en número par. Ahora bien, vamos a ver. 90 dividido entre 2 nos da como resultado 45. Ahora sí, 45 ya no lo podemos dividir entre 2 porque ya aquí vemos que 5 no es un número par. 5 no es un número par. Entonces vamos a ver si es divisible entre 3. Y resulta que sí, sí se puede dividir entre 3. 3 es otro factor primo. Es un número primo. Entonces, de 45 lo dividimos entre 3, nos da como resultado 15. Y 15 también es divisible entre 3, porque si dividimos 15 entre 3, da como resultado 5. Ya 5 no lo podemos dividir entre 3. Sin embargo, el número 5 es un número primo. Y entonces de aquí llegamos a la descomposición del 90 en sus factores primos.
Ya llegamos a 1. Cuando nos dicen eso y empezamos a hacer divisiones, la idea es llegar a 1. Entonces, ¿cómo podemos ver el 90? El 90 también se puede ver como 2 por 3 por 3 por 5. Y esta es la respuesta. Vamos a ver. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Es la opción D. Vamos a ver. Resulta, bueno, este también se puede, así se puede ver el 90. Pero ¿cuál es el problema con esta respuesta? Porque si hacemos 2 por 5 nos da 10 y 10 por 9 nos da 90. Esa respuesta estaría bien, pero ¿qué es lo que tiene mal? ¿Cuál es el que hacemos para descartar esta respuesta? ¿Cuál es la excepción aquí? La excepción es el 9, porque veamos bien lo que nos dice la pregunta, lo que dice los que nos pide el enunciado. Y es que dice la descomposición de 90 en sus factores primos. Es decir, nosotros tenemos que hacer la multiplicación de puros números primos, ya que eso nos dice el enunciado. ¿Qué otra cosa pasa aquí? Porque esta también está correcta. Porque nosotros hacemos 3 por 5 nos da 15 y 15 por 6 es 90. Pero resulta que 6 no es un número primo. ¿Por qué? Porque 6 se puede dividir, bueno, entre 1, entre 2, se puede dividir entre 3 y entre 6. Y aquí tienen 4 factores. Entonces ya 6 no es un número primo, es un número compuesto. Y en la C hacemos 3 por 3 es 9 y 9 por 10 nos da como resultado 90. Pero igual, el número 10 es un número compuesto, porque el 10 es divisible entre 1, entre 2, entre 5 y entre 10. Ya tiene 4 factores. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción D, que es 2 por 3 por 5. ¿Alguna preguntita con respecto a este ejercicio? No, está claro. Ok, perfecto. Entonces, aquí es importante recordar en esta pregunta lo que eran múltiplos números, pero creo que ya lo hemos dicho anteriormente en los ejercicios anteriores. Entonces, ¿cuáles de los siguientes números son múltiplos de 7? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál de los siguientes números es múltiplos de 7? Son múltiplos de 7. Aquí tenemos el 50 por 42, el 21 o el 49, el 20 o el 63, el 14 o el 69. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál sería la opción correcta? Exacto, 21 y 49. ¿Qué 21 y 49? Y vamos a ver. Cuando nos hablan de múltiplos, exacto es la opción B, 21 y 49. Cuando nos hablan de múltiplos es como el resultado de multiplicar, en este caso 7 por otro número y nos da el múltiplo. Por ejemplo, vamos aquí a poner la tabla del 7. 7 por 1 es 7. 7 por 2 es 14. En este caso, el múltiplo, en este caso, el múltiplo sería
14. Ahora sí, hacemos 2 por 3 y nos da como resultado 21. Entonces, el múltiplo sería 21 y el 21 lo tenemos aquí en la opción D. Y ahora podemos hacer 7 por 4. ¿Cuánto es 7 por 4? Es 28. 4, 28. Tenemos 7 por 5. Da como un resultado 5. 7 por 6. Da como resultado 42. Y 7 por 7, 49. 49. 7 por 8 es 56. 56 y 7 por 9 nos da como resultado 63. Y ya finalmente nos da como resultado 70 por 10 perdón, 7 por 10, ya les dije, es 70. Entonces, estos son todos, bueno, al menos hasta 10, de 1 a 10, todos estos son los resultados, o sea, tomar un número, multiplicarlo, o tomar 7, lo multiplicamos por cualquier número y el resultado de ese producto nos da el múltiplo. Todos estos son múltiplos de 7 y el 7 tiene aún más múltiplos, nada más que lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, como les dije, la opción correcta sería 21, porque aquí podemos revisar en la opción A. Y 42 sí es múltiplo de 7, pero 50 no es múltiplo de 7, porque si nosotros agarramos y es más, vemos la tablita y de 50 tenemos 56. Digamos, de la familia de los 50 tenemos 50. Entonces, de aquí se descarta. En la opción B, que es la correcta, tenemos a 21 y 49. Y 21 y 49 sí están las listitas que acabamos de hacer. Están los dos. 20, bueno, en la opción C, 20 ya no sería múltiplo de 7, porque de la familia de los 20 tenemos 21 y 28, no 20. Pero el 63 sí, el 63 es múltiplo de 7 porque es un múltiplo de los factores 7 y 9. Si nosotros multiplicamos 7 por 9 nos da como resultado 63. Y en el caso de la opción D, 14, 14 sí es múltiplo de 7, porque 7 por 2 es 14, pero 69 no, porque igual aquí tenemos que en la familia de los 60 tenemos nada más 63. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Una consulta, pregunta. ¿Sí? Lo que más bien me ayudó es que si en el examen me sale una pregunta así, hago la tabla. ¿Perdón? Disculpe, no la escuché bien. Bueno, vamos con el siguiente, entonces. Vamos a ver, dice la opción 8, considere los siguientes grupos de números, y nos dice, bueno, 1 es 25, 30 y 35. La proposición 2 es 14, 210 y 330. 330. Y nos dicen cuáles de ellos contienen todos los números, bueno, cuáles de ellos contienen, o sea, es decir, que todos los números
son divisibles por 5 y por 10 a la vez. Tienen que ser simultáneamente divisibles entre 5 y entre 10. Solo la 2, profe. Exacto, solo la 2, porque nos dicen que todos los números, tienen que ser todos los números. Y la 2, aquí tenemos que recordar las reglas de divisibilidad. Y bueno, todos los números son, bueno, los números divisibles entre 5 son aquellos que terminan en 5 y en 0. Pero todos los números, bueno, los números que son divisibles entre 10 son aquellos que terminan en 0. Entonces, y tenemos que, bueno, 30 sí es divisible entre 5 y entre 10. 30 lo dividimos entre 5 y nos da como resultado 6. Y si 30 lo dividimos entre 10 nos da como resultado 3. Pero 25 y 35 no son divisibles entre 10, solo entre 5. Si nosotros dividimos 225, perdón, 25 entre 10, ya no nos daría un número. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 40. 40 es tanto divisible entre 5 como entre 10. Tenemos a 110, que es divisible tanto entre como entre 10, y a 330, que es tanto divisible entre 5 como entre 10. Por lo tanto, solo sería la segunda. ¿Por qué? Porque si números divisibles, números divisibles entre 5 son aquellos que terminan en 5 y 0. Números divisibles entre 10 son aquellos que terminan, ay, dice, oh, son aquellos, vamos a volverlo a intentar. Son aquellos que terminan solo en 0. Entonces, ahí serían 40, 110, 130, son los que terminan en 0. ¿Alguna pregunta?
No, profe, está bien. Ok, vamos con el siguiente. Dice, vamos a ver. Un padre y su hijo trabajan lejos de su casa. El padre visita la casa cada 12 días y el hijo cada 8 días. ¿En cuántos días vuelven a reunirse en su casa después de visitar juntos la casa por primera vez? Entonces, aquí tenemos que aplicar algo que se llama mínimo, ay, mínimo, mum, mum. Eso es lo que tenemos que ver en este problema. Entonces, como el papá visita la casa cada 12 días y el hijo cada 8 días, vamos a buscar el mínimo común múltiplo entre 12 y 8. ¿Y cómo hacemos esto? Pues vamos a dividir estos dos números hasta que lleguen a 1. Entonces, 12 y 8 lo podemos dividir entre 2 porque son números pares. 12 dividido entre 2 nos da como resultado 6. 8 lo dividimos entre 2 y nos da como resultado 4. Ahora vamos a volver a dividir estos números. Entonces, vamos a dividir 4 entre 2 y 6 entre 2 porque los dos números son números pares. Entonces lo podemos hacer. Entonces 6 dividido entre 2 nos da como resultado 3. Y 4 dividido entre 2 nos da como resultado 2. Y ahora tenemos que volver a dividir, pero en este caso vamos a volver a dividir entre 2. Y 2 lo dividimos entre 2 y nos da como resultado 1. Pero el 3 no lo podemos dividir entre 2 porque ya no se puede dividir a más entre 2 en este caso, porque no es divisible entre 2. Entonces el 3 lo vamos a bajar, pero como tenemos que llegar a 1, entonces 3 solo es divisible entre 1 y el mismo. Entonces 3 dividido entre 3 nos da como resultado 1. Y entonces aquí es donde vamos a ver cada cuánto se pueden ir. El papá y el hijo. Sería 2, 2 por 3. Entonces hacemos esta multiplicación. Hacemos 2 por 2, 4. Por 2, 8. Y 8 por 3 es 24. Por 3, 24. Entonces, ¿en cuántos días vuelven a reunirse en su casa después de visitar juntos la casa la primera vez? Serían después de 24 días. ¿Alguna duda, pregunta sobre con respecto a este ejercicio? No, gracias. Ok, con mucho gusto. Entonces vamos con el siguiente. Veamos. Dice, después de subir 8 grados Celsius, la temperatura llega a los 7 grados Celsius. ¿Cuál era la temperatura inicial en grados Celsius? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál era la temperatura inicial?
Y para esto, lo que podemos hacer es una, podemos hacer una, ¿cómo se llama? Recta numérica, una recta numérica, hacer una recta numérica. Ay, ¿qué pasó con la presión? Aquí vamos a ubicar el cero. Voy a ubicarlo un poquito más para acá. Entonces aquí, mejoramos un poquito más pequeño. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Entonces, ponemos los números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y si ubicamos, sería menos uno. Entonces nos dice, después de subir 8 grados Celsius, la temperatura llega a 7 grados Celsius. Entonces lo que pasa es que si nosotros a 7 le restamos 8 o mejor, no, si a 7 le restamos 8, es como si estuviéramos moviéndonos hacia la derecha de la recta numérica. Entonces, vamos a hacer esto. ¿Cómo avanzó? Digamos, llegó a 7 grados Celsius. Cuando subió 2 grados, vamos a, en vez de subir, de sumarle, vamos a 7, le vamos a restar 8, porque tenemos que averiguar en qué temperatura estaba antes, o sea, la temperatura inicial en grados Celsius. Entonces vamos a ver, 7 finca 6 es uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Le restamos 8, entonces, de 7, 7, 7, le restamos 8, nos da como resultado -1, porque vean dónde estamos aquí en el -1. Entonces, ¿cuál era la temperatura inicial en grados Celsius? La temperatura inicial sería -1 grado Celsius. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Alguna preguntita que tengan? Ok, No, profe, está bien. ok, muchas gracias. Vamos a seguir. Ay, esta se repite. Bueno, no importa. Vamos con la siguiente. Vamos a ver, dice, sea A el conjunto dado por -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2. ¿Cuál es la representación correcta del conjunto A en la recta numérica? Entonces, ¿qué dice?
¿Cuál sería la opción correcta? ¿Cuál sería la representación de estos números en la recta numérica? Veamos cómo representé yo los números aquí. Yo hubiera querido, si hubiera seguido aquí, ha seguido en -2, -3. Entonces, entre más lejos estén los números del cero, pero cuando estamos a la izquierda, pues entre más a la izquierda estén los números, van a ser más pequeños o van a ser más grandes, pero en negativo. Van a ser más grandes, pero con signo negativo. Y cuando estén a la derecha, igual van a crecer más. Estos sí van a ser, veamos el menos como cuando estamos en deuda. Entonces, en vez de tener más, voy a tener menos, porque en vez estoy debiendo más bien. Algo así. Eso así es como funcionan los negativos. Para hablar de grados menos, cuando estamos en deuda o cuando decimos tal fulanito le debe a tal, entonces es que significa menos o pérdida también. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? No ¿Cuál? entiendo, profe, cómo sea el conjunto A. ¿Qué significaría el conjunto A? El conjunto A, bueno, son estos números que podemos ver acá. Son estos. Son estos de acá. Que son -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2. Estos números los tenemos que ubicar en la recta numérica. Recordemos que la recta numérica se puede, bueno, tenemos una recta y empezamos a ubicar los números de manera ascendente. Es decir, vamos a ver los números ascendentes como de izquierda a derecha. Así como vemos el cero. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y van a ir así pero hacia la derecha. Y los números negativos van a ir del 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, hasta así, hasta cualquier menos, pero van a ir, en vez de irse para la derecha, se van a ir más a la izquierda. Ahora sí entendió más o menos. Sí, Bueno, pero, más o menos. pero como estamos hablando del conjunto A, solo tenemos que ubicar los números que están en ese conjunto. El conjunto A son estos números que están ahí, que son -4, -3, -2, -1, 0 y 1. Bueno, 1 y 2. ¿Y cuál es la idea? Es representar este conjunto en una recta numérica. Es decir, exacto, la opción B. Veamos cómo están los números ubicados en esta recta. Que van de -4 a 2 y van, bueno, el -4 está más a la izquierda del cero y el 2 está a la derecha del cero. Y veamos que el 2 es un número positivo y el -4 es un número negativo. Entonces, veamos algo así, veamos a los números que son a la izquierda del cero, como los números negativos, y los números a la derecha del cero como los números positivos. Ahora sí, Sí, ya comprendí. perfecto. Muchas gracias.
Ahora sí nos dice, considere las siguientes proposiciones. 1. El valor absoluto de menos 2 es 2. 2. La proposición 2. El valor absoluto de menos 4 es menos 4. ¿Cuál de ellas son verdaderas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuáles son verdaderas? ¿Cuál de esas dos son verdaderas? Solo la 2. Solo la 2. ¿Por qué solo la 2? A ver, vamos a ver. ¿Qué es 1, 2, 3, 4? Menos 1, 2, menos 3 y menos 4. Tenemos una recta numérica. Aquí nos dan números entre barritas o valor absoluto. No sé. Este es valor absoluto. Entonces nos dicen el valor absoluto de menos 2 es igual al valor absoluto de 2. Y por otra parte nos dicen el valor absoluto de menos 4 es igual a menos. Veamos el valor absoluto como una distancia. Es decir, como estamos midiendo distancias del cero. Entonces tenemos la distancia que va del 0 al 2. La distancia va del 0 al 2. Y por otro lado tenemos la distancia del 0 que va, bueno, que va del 0 a menos 2. Y recuerden que cuando vamos a hablar de distancias, las distancias siempre van a ser. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo, que las distancias son positivas? Es que, por ejemplo, yo estoy diciendo que hay 1 y 2. Hay dos espacios del 0 al 2. ¿Y cuántos espacios hay del 0 al menos 2? También hay dos espacios. No hay menos dos espacios. Hay dos espacios. Entonces, porque estoy preguntando, ¿cuál es la distancia que hay del menos 2 al 0? Es 2. Hay dos espacios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, el valor absoluto nos indica eso. El valor absoluto de menos 2 es igual al valor absoluto de 2, porque el valor absoluto es eso. Básicamente es una forma de decir que estamos hablando de distancias. Y recuerden que todo número, cuando queremos quitar las barritas de un número, cuando estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, y tal vez tiene un negativo aquí como menos 2, no importa el número, siempre cuando vamos a quitar las barritas va a ser un 2. Digamos, perdón, va a ser un número positivo. Si, por ejemplo, si es valor absoluto de menos 2, va a ser 2. Si es valor absoluto de menos 4, es 4.
Entonces, todo número que va a salir o que salga o cuando quitemos las barritas va a ser el número, pero en positivo. No va a salir ningún número negativo porque estamos hablando igual de distancia. Entonces, la opción correcta sería solo la primera, solo esta, solo la primera. Porque veamos que nos dicen el valor absoluto de -4 es -4. Y ya vimos que no puede ser, porque el valor absoluto siempre va a salir positivo. Bien. El dibujito, no -4 y de 0. Quiero decir con esto que el valor absoluto -4 va a ser igual al valor absoluto de 4 y este va a ser igual a 4. ¿Por qué? Porque igual estoy contando los espacios que hay del 0 al número. Por ejemplo, ¿cuántos espacios hay aquí? Hay 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos espacios hay del 0 al 4? Hay 4 espacios. Veamos cuántos espacios hay del 0 al -4. Hay 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuántos espacios hay del 0 al -4? Hay 4 espacios. Hay una instancia de 4 espacios. Entonces, ¿qué significa? El valor absoluto de -4 va a ser igual al valor absoluto de 4, que va a ser igual a 4. Por lo tanto, por aquí me habían dicho que era la opción C y es correcto, que es solo la primera. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? No, profe. Todo claro. Vamos con el siguiente. Y dice, Diego tiene en su bolsillo 850 colones. Con ese dinero desea comprar un chocolate que cuesta 350 y unos confites que cuestan 250. ¿Cuánto dinero le sobrará a Diego después de las compras? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos dice que desea comprar un chocolate de 350 y unos confites que cuestan 250 colones. Y él tiene en su bolsillo 850 colones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Entonces, a 850 le vamos a restar 350 más 200. Entonces, 850 menos, vamos a ver, 350 más 250 va a ser igual a 400. No, no es igual a 400. Y ahora, 150 le tenemos que restar 600. Y esto nos da como resultado 200. Que sería la opción C. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? No, profe. Todo claro. Vamos con el siguiente ejercicio. Y dice, el resultado de
menos 4 a la 2 es, ¿ustedes qué dicen? Menos 4 a la 2. Con esto tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos menos 4 a la 2 de esta manera. Tenemos menos 4 a la 2 entre paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Esto se puede ver como si tuviera el menos afuera y hiciera esto. En cambio, esto sería como si yo hiciera menos 4 por menos 4. Y recordemos, aquí tenemos que recordar la ley de signos. ¿Qué nos dice la ley de signos? Vamos a recordar. La ley de signos nos dice menos por menos es más por más es igual a más. Más por menos es igual a menos. Menos por más es igual a menos. Por lo tanto, menos 4 por menos 4 igual a 16 en positivo. Pero ¿qué pasaría en este caso? En este caso lo podemos ver como 4 por 4, pero recordemos que hay un menos adelante. Entonces esto se vería como 4 por 4, pero como está multiplicado por un menos afuera del paréntesis, entonces va a ser menos 16. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? La opción correcta sería menos 16. ¿Alguna duda, consulta sobre este ejercicio? Sugerencia. Vamos con el siguiente. Dice, considere las siguientes proposiciones. 1, 4 a la 3 a la 5 es igual a 4 por 15. Y la opción 2 dice que menos 3 a la 5 más menos 3 a la 3 es igual a menos 3 a la 1. Eso nos dice. Entonces, para hacer este ejercicio tenemos que recordar propiedades de potencias. Las pro- Entonces, ¿qué nos dicen las propiedades de potencia? Hay varias propiedades. Una de ellas es si tengo a la n, a la m, que conserva la base,
y se suman los exponentes. ¿Cuál es la otra propiedad? La otra propiedad va a ser, yo tengo a la n, la m. Se va a conservar la base, pero en este caso se va a restar. También hay otra propiedad que dice, yo tengo a la n, y eso está en paréntesis y está elevado a la m. Esto se puede ver como a n por m. También hay otra propiedad que dice a 0 es igual a 1. Con a va a ser cualquier número. A va a ser cualquier número. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, menos 3, menos 15, cualquier número puede ser. Pero eso es más o menos las propiedades de potencia. Para la proposición 1, tenemos que ver la proposición. Esta es porque veamos que el 4 está elevado, bueno, está elevado a la 3 y el 4 elevado a la 3 está elevado a la 5. Entonces, 4 elevado a la 3 elevado a la 5 se puede ver como 4 a la 3 por 5. 3 por 5, 15. Entonces, 4 va a ser 4 elevado a la 15. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. Pero, ¿qué pasa con esta otra? Esta otra no es verdadera. Esta definitivamente no es verdadera. Porque incluso podemos verlo. Vamos a ver si hacemos esto pequeño. Esta en rojo, vamos a poner en rojo, va a ser menos 3 a la 5 más menos 3 a la 3. Y podemos hacer esto. ¿Cómo se puede ver? Esto va a ser menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Entonces vamos a ver. Esto va a ser negativo. Porque tenemos menos 3 por menos 3 es 9. Porque menos por menos es más. Y así sucesivamente. Pero menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3 va a ser negativo. Porque va a ser por tenemos menos 3 por menos 3. Y esto por menos 3 por menos 3. Y esto por menos 3. Es decir, menos 3 por menos 3 es 9. Menos 3 por menos 3 es 9 también. 9 por 9, 81.
pero esto de acá sería 81 por menos 3. Entonces aquí utilizamos la regla de menos por menos es más. Entonces sería menos algo, menos un número. Ahora a esto le vamos a sumar. Vamos a ver. A este número le vamos a sumar menos 3 a la 3. Igual, este también va a ser negativo. ¿Por qué 3? Porque, bueno, porque todo exponente, si tenemos bueno, la base es negativa, pero esté elevado a un exponente par, su resultado va a ser positivo. Pero si es impar, entonces su resultado va a ser negativo. Si es par, va a ser positivo y si es impar, es negativo. Y resulta que esto se va a ver, bueno, ese resultado va a ver como menos 27. Entonces, menos 243 menos 27 nos va a dar igual a menos 270. Y aquí nos da algo, nos dice que eso es igual a menos 3 a la 2. Entonces, igual podemos agarrar menos 3 a la 2 nos da 9. Y vea que no es sumamente distinto a 270, totalmente distinto. Entonces, la opción correcta sería solo la proposición 1 y sería la opción C. ¿Alguna pregunta, duda con respecto a este ejercicio? No, profe, está bien. Vamos con el siguiente. Y dice, considere las siguientes proposiciones. Dice que raíz de menos 9 es igual a 3. A menos 3. Bueno, aquí tenemos que recordar, tomar en cuenta que las raíces negativas no existen. Entonces, bueno, las raíces negativas no existen. De hecho, si ustedes llegan y ponen en la calculadora la raíz de menos 9, va a dar error, porque la raíz de 9 ya entra a otro conjunto, que eso se ve muchísimo más adelante. No está dentro del conjunto que vemos en este nivel. Entonces, esta ya se descarta de un solo, esto no puede ser, porque sabemos que no existen los números reales. Y en este caso que estamos viendo los números enteros también. Y este otro, vamos a ver, raíz es, este sí existe, porque aquí estamos hablando de una raíz impar. Recordemos que aquí tenemos un 2. Entonces, cuando estamos hablando de raíces impares, no existe. Perdón, cuando estamos hablando de raíces pares, no existe, pero cuando es impares, sí puede existir esa raíz negativa. Entonces, ¿cómo se puede ver esto? Se puede ver como 3 a la menos 3 a la 2. Perdón, y esto es igual a menos 3, 3 entre 3. Y esto es igual a menos 3. Por propiedades, en este caso va a ser propiedades de radicales. ¿Qué pasa? Bueno, aquí menos 27 se puede ver como menos 3 a la 3, porque menos 3 por menos 3 es 9.
Y 9 por menos 3 es menos 27. Entonces sí lo podemos ver así. Y esto lo podemos ver por una propiedad de radicales que me dice que yo puedo mandar el radical o el índice radical a dividir el exponente de una potencia para yo poder hacer eso. Entonces sí estaría correcto. Por lo tanto, la única opción correcta sería la opción D. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia por este ejercicio? Vamos con el siguiente. Dice, el resultado de resolver esta raíz es... Ok, vamos a ver. Tenemos esta perdón, dice raíz sexta de 5 a la 12 por 2 a la 6. Entonces, les voy a decir que existe una propiedad de radicales que me permite separar una raíz en dos cuando los números están multiplicando. Solo cuando se están multiplicando, cuando están sumándose, eso no se puede. Como se está multiplicando, yo puedo separar la raíz de esta manera. Ahora, por propiedades de radicales, yo puedo dar el índice del radical a dividir al exponente de la potencia. Entonces, nosotros podemos hacer esto de esta manera. Y resulta que ya nosotros hacemos esta división y nos da, bueno, 12 dividido entre 6 nos da como resultado 2. Entonces sería 5 a la 2 por 6 dividido entre 6 nos da como resultado 1. Entonces va a ser 2 a la 1. Y este 5 a la 2 se puede ver como 5 por 5, 25. Y este 2 a la 1 se puede ver como 2. Y 25 por 2 nos da como resultado 50. Entonces, esto es por igual propiedades de radicales. Vamos a poner a escribirlo. Esto también por propiedades de radicales. Y esto por propiedades bueno, lo normal. Hacemos la división. Y entonces, ¿cuál sería la opción? La opción correcta sería las. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con eso. Y dice, el resultado de hacer esta operación combinada es ¿cuál? Vamos a recordar el orden de prioridad en las operaciones. Y es que vamos a hacer primero los paréntesis, luego se hacen potencias y raíces,
Luego se hacen las multiplicaciones y divisiones y último las sumas y restas. Entonces, dentro de los paréntesis tenemos potencias. Entonces, va a ser lo primero que vamos a hacer. Vamos a resolver la potencia de 19 a la 2. 19 a la 2 se puede ver como 19 por 19. Y podemos hacer esta más menos 21, menos por menos, más por menos es igual a menos. Podemos hacer raíz de 49. 49 se puede ver como 7 por 7. 19 por 19. 19 por 19. 161 menos 21. Y esto va a ser dividido entre 3 más raíz cuadrada de 7 a la 2. Porque 7 por 7 se puede ver como 7 a la 2. Y ahora podemos hacer esa resta. 361 menos 21 nos da como resultado 40. Dividido entre 3. Y aquí podemos hacer la misma propiedad de potencia que hacemos 300. Así. Y resulta que son como resultado 7. Y así podemos hacer esta suma, la suma de 3 y 7. Sería 340 dividido entre 10. Y el resultado de esta operación nos va a dar 34. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente. Que Miguel y 3 compañeros desean comprar un horno microondas que cuesta 45.600. Si el pago del horno lo distribuyen en 3 partes iguales y Miguel tiene ahorrados 18.000 colones, ¿cuánto dinero le quedará a Miguel? ¿Qué tenemos que hacer? 45.600 lo tenemos que dividir entre 3 partes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. 45.600 lo dividimos entre 3. Y vamos a ver, 45.600 entre 3. Bueno, 45 se puede dividir entre 3 y nos da 15. 600 dividido entre 3 nos da 200. Y entonces, hacer esa multiplicación nos da 45.600. Hacemos esta resta y nos da 0. Hacemos esta división y bueno, cada uno tendrá que pagar 15.200. Pero resulta que Miguel ahorró bastante y tiene 18.000 colones. Entonces, ¿cuánto dinero le quedará a Miguel? ¿Cómo podemos resolver esto? Vamos a 18.000 colones
vamos a restar 15.200. Entonces, al hacer esta resta, como resultado, 2.800. Entonces, ¿cuánto dinero le quedará a Miguel? A Miguel le quedarán 2.800 colones. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Todo claro? Sí, profe, gracias. Sí, ok, perfecto. Y bueno, esa era toda la práctica que tenía preparada para ustedes la clase de hoy.